En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, la compasión de Nuestra Señora, desde tiempos muy antiguos, desde el siglo II, tomando por supuesto una tradición de siempre, explica, ¿no?, el misterio de la compasión de Nuestra Señora bajo la figura de la nueva Eva. Cristo es el nuevo Adán, Nuestra Señora, la Virgen María, la nueva Eva. Resaltan los padres de la Iglesia siempre ese principio, podríamos llamar así, del desquite divino, ¿no? El demonio debía ser vencido definitivamente por allí mismo donde había vencido, ¿no?, a nuestros primeros padres. Y justamente entonces el drama de la cruz va a ser como una contrarréplica del drama del paraíso. Tenemos entonces al nuevo Adán en la persona del Salvador. Si el primer Adán nos engendró para la perdición, para la muerte, el nuevo nos debe engendrar, nuestro Señor, para la salvación, para la redención. Un nuevo árbol también, esta vez el árbol de la cruz. Aquel, ¿no?, el demonio, en aquel leño en el cual había vencido, en el cual vencía, también en el leño debía ser vencido, esta vez en el leño de la cruz. Y por supuesto, no debía faltar la mujer. No conviene que el hombre esté solo, nos dice el Génesis, lo cual se aplica, ¿no?, al misterio de la cruz. La mujer que había sido predestinada ahí desde el comienzo de los tiempos para ser enemiga perpetua de la serpiente infernal, pondré, ¿no?, le había dicho Dios nuestro Señor a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Bueno, esa mujer que había sido predestinada como enemiga perpetua justamente de la serpiente, debe estar ahora también junto al árbol donde va a aplastar definitivamente la cabeza del demonio. Así como Eva tuvo parte en el orgullo, la desobediencia, la sensualidad de su esposo Adán, ahora María debe tener parte en los dolores, la obediencia y la humildad de Cristo. Nuestra Señora siempre, por supuesto, ha estado unida a nuestro Señor por el lazo de la maternidad, esa maternidad divina. Es madre de Dios, madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy lindo ver justamente en relación a lo que venimos diciendo, a la nueva Eva, que también los santos y la liturgia, para un poquito precisar ese vínculo que une a Cristo en el momento de su pasión con la Virgen, la señalan también como la esposa. Es madre pero esposa también, particularmente en este misterio de la compasión. Es esposa también de Dios nuestro Señor. Dice San Alberto Magno: la Virgen bienaventurada no ha sido escogida por el Señor para ser ministra, sino para ser esposa y ayuda. Según esta palabra del Génesis, hagamos una ayuda semejante a Él. La bienaventurada Virgen no es vicaria, es decir, no es instrumento, menos todavía discípula, ¿no?, como por ahí alguno del Santo Padre dijo, ¿no? No, ni siquiera, no es ni ministra, es esposa, ayuda, coadjutora. Sino coadjutora y compañera, participando en el reino como participó en la pasión, cuando habiendo huido todos los discípulos, permaneció sola al pie de la cruz. Las heridas que recibió Cristo en su cuerpo, ella las recibió en su corazón. Es justamente esposa también en este misterio, es la esposa del Cantar de los Cantares, así como la esposa que comparte los mismos dolores del esposo, así nos la presenta hoy la liturgia. En las antífonas que hemos cantado en víspera, en laudes, nos las presentan justamente a Nuestra Señora como esa esposa de dolores que acompaña a nuestro Señor en el Calvario. Dice ahí, cantamos en víspera, en laudes: iré al monte de la mirra, el monte de la amargura, por supuesto, el monte de la cruz, y al collado del incienso. Mi amado es manojito, ramito, ¿no?, de mirra entre mis pechos, es decir, manojito
de amargura sobre mi corazón. Y justamente porque la Virgen sufrirá en su corazón todo lo que Jesús sufrió en su cuerpo. Irá desde el principio compartiendo con nuestro Señor esas amarguras, esos dolores, desde su fiat, desde que da aquel sí a la encarnación, ya debe ver, debe vislumbrar todos esos sufrimientos que debe padecer junto a nuestro Señor. Compartirá después su pobreza, su exilio, la persecución también. Sufrirá ella especialmente el ser señal de contradicción, que nuestro Señor sea señal de contradicción, y ella junto a Él será señal de contradicción durante toda la vida pública de nuestro Señor, tal como lo había predicho el anciano Simeón. Y justamente en la cruz, todos esos sufrimientos en los cuales la Virgen ha acompañado a nuestro Señor durante toda su vida, en la cruz van a alcanzar su plenitud, su consumación. Esos sufrimientos que sufre la Virgen en unión a nuestro Señor van a tener el valor de una verdadera satisfacción de expiación por nuestros pecados, en unión a Cristo. Valor, es cierto, esos sufrimientos de la Virgen no en estricta justicia. El único que podía satisfacer en estricta justicia es Cristo, y es lo que los teólogos llaman, ¿no?, una satisfacción de condigno, ¿no? Así le llaman los teólogos. Pero sí la Virgen podía, en unión a nuestro Señor, satisfacer con una satisfacción de conveniencia, de congruo, como llaman los teólogos, justamente en razón de los derechos del amor, de ese amor profundísimo que une a la Virgen con nuestro Señor, y sobre todo que los une en el momento del Calvario. Esa espada, ¿no?, que atravesará, esa espada de dolor que atravesará el corazón, ¿no?, esos sufrimientos que atraviesan el corazón, ahí donde reside el amor de la Virgen. Entonces realmente Nuestra Señora sus sufrimientos tienen ese valor de rescate para nosotros, de verdadera expiación. Es entonces también esta Virgen de la Compasión, por eso mismo, corredentora, esa corredentora. Que además tienen otra consecuencia, esos sufrimientos de la Virgen al pie de la cruz. Por esos sufrimientos la Virgen se volverá madre fecunda, madre espiritual para todos nosotros. Dice un autor ahí, ¿qué queda sino que su hijo predilecto, que le hizo sentir sus sufrimientos e imitar su resignación, le comunique también su fecundidad? Claro, le comunique su fecundidad. Con este pensamiento le dio a San Juan por hijo suyo, Mulier ecce filius tuus, mujer, he aquí a tu hijo. Oh mujer que sufrís conmigo, sed fecunda también conmigo, sed la madre de mis hijos, os los entrego en la persona de mi discípulo. Justamente hemos leído esa consecuencia que tiene la compasión de la Virgen en el Calvario, la corredención, el ser constituida en madre espiritual de todos nosotros. Y así María, que dio a luz a su Hijo sin el más mínimo dolor, a su Hijo nuestro Señor, da a luz a los cristianos entre los mayores tormentos. Es justamente la mujer que nos presenta San Juan en el Apocalipsis, ¿no?, revestida de sol, la luna a sus pies, pero en trabajo y torturada por los dolores del alumbramiento, y el dragón levantándose delante de ella para devorar su fruto, ¿no? Es esa mujer que sufre dolores de parto, ¿no?, por concebirnos a nosotros como madre espiritual. Y en este sentido justamente también es María la Eva de la nueva alianza. Es la madre común de todos los fieles, no madre de perdición como lo fue Eva, evidentemente, sino madre de regeneración y de gracia. Es María y no Eva la verdadera madre de los vivientes, ¿no?, nosotros los regenerados por la gracia. Entonces, queridos fieles, nuestro superior general ha extendido, como les decía al comienzo, esta fiesta a toda la fraternidad. Dice él, lo decía en el Corunum, ese texto que nos une a todos los miembros, que este misterio es excelente expresión, dice el padre Paglariani, de la espiritualidad de la fraternidad, centrada en el sacrificio de la cruz
y en nuestra propia participación en el santo sacrificio de la misa. No es casual entonces que se haya elegido este misterio de la compasión, porque es muy expresivo, ¿no?, de la espiritualidad de la fraternidad. Ya se lo había dicho Monseñor Lefebvre a las hermanas, ¿no?, en una conferencia en Albano el año 1975, les explica, ¿no?, ahí por qué les da a la Virgen de la Compasión como patrona. Y un poquito resumiendo las ideas que dice Monseñor, ¿por qué conviene también que sea extensivo, ¿no?, a toda la fraternidad? Y claro, podemos ver en primer lugar en Nuestra Señora el ideal para nosotros los sacerdotes, también para los hermanos y para las hermanas, porque al sacerdote toca ofrecer justamente a Cristo cada día en el sacrificio de la misa, cuando sube al monte de la mirra, al monte de las amarguras, como lo hizo la Virgen, también, así como la Virgen ofreció a su Hijo en sacrificio, le toca al sacerdote ofrecer también a nuestro Señor. Y también como la Virgen, toca a los hermanos, a las hermanas, ofrecerse ellos mismos, nosotros mismos también, en sacrificio, en unión al sacerdocio de nuestro Señor. Entonces, evidentemente, qué bien viene este misterio, ¿no?, a esa espiritualidad de la fraternidad, ¿no?, centrada en el santo sacrificio de la misa. En segundo lugar, podríamos decir que ese ofrecimiento que hace el sacerdote, que hacen, ¿no es cierto?, también los hermanos, las hermanas, todos los fieles también pueden hacerlo, ¿no? No es exterior, formulario, diríamos. No debe ser exterior y puramente formulario. Debe ser una verdadera compasión, realmente. Una unión íntima al sacrificio de Cristo, como lo fue la compasión de la Virgen. Es decir, que todo nuestro día, toda nuestra vida, sea de sacrificio en unión a nuestro Señor, sea de compasión. Nuestra oblación debe ser extensiva a toda nuestra vida. Completar, como dice San Pablo, ¿no?, en nosotros, en nuestra carne, lo que falta a los sufrimientos de Cristo. De hecho, nuestra fraternidad tiene como signo, hasta ahí arriba en el retablo, los dos corazones estrechamente unidos, ¿no? ¿Qué nos diría? Esos dos corazones de nuestro Señor y de la Virgen nunca están, y esa representación, si algo significa, sobre todo el misterio de la compasión, ¿no? Es allí donde esos dos corazones se unen estrechamente en el dolor, ¿no?, y en el amor. Y un poco también debe ser nuestra unión, a semejanza de la Virgen, con el corazón de nuestro Señor, con el corazón de la Virgen, así en ese vínculo estrecho. Entonces, a nosotros también nos toca completar, justamente en unión al sacrificio de la cruz, con nuestros sacrificios, lo que falta, ¿no?, a los sufrimientos de Cristo. Y en tercer lugar, uno diría como aplicación, tener la confianza de que ese misterio de la compasión, proviene toda la fecundidad, ¿no?, para las almas. Uno diría es una tercera aplicación, ¿no? Así como de esa compasión viene esa fecundidad espiritual de la Virgen, esa maternidad espiritual respecto a nosotros, también, ¿no?, de esa unión al sacrificio de la cruz debe venir la fecundidad de nuestro ministerio, de nuestro apostolado para las almas. Es entonces la misa en cuanto participada, ¿no es cierto?, por nosotros, completada en nosotros. Un sacerdote, un hermano, una hermana realmente clavado con Cristo en la cruz, se vuelve también padre o madre en la regeneración y salvación de muchos. Eso también, esa confianza en la cruz. Decía Monseñor, para terminar, justamente a las hermanas, el año 75, debéis merecer este título. Ojo, hay que merecerlo, el de la compasión. Debéis merecer este título que se os ha dado y comprender toda su belleza, todo el hermoso significado, estando así próximas a estas gracias de la redención, por la cual Jesús murió, por la cual Jesús fue crucificado. Permanecer próximo a esa redención del Calvario. Que también vosotras y vosotros participéis en el sacrificio de Jesús para propagar cada vez más las gracias de la redención. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.